Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Wilfredo Angulo. Soy profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, adscrito al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. El día de hoy les estaré hablando sobre la simulación computacional del COVID-19 aplicando el modelo SEIR. Este trabajo es la primera parte de una investigación llevada a cabo en la SPOL y estaremos presentando la simulación del modelo teórico y la calibración de este con los datos de salud tomados de la provincia de Hubei, China. En lo sucesivo, detendré el video para optimizar el ancho de banda y evitar cualquier interrupción debido a fluctuaciones en el Internet. El contenido que estaremos tratando en esta charla estará dividido en dos partes. En la primera parte tendremos una visión teórica de los modelos matemáticos epidemiológicos. Y para eso entonces hablaremos un poquito sobre las enfermedades infecciosas y la manera en que se ha hecho modelización matemática de las epidemias que causan estas enfermedades. En una segunda parte les estaré hablando sobre el trabajo en el cual hice referencia al título de esta charla, y para esto entonces presentaremos los objetivos, el modelo SEIR modificado, los resultados que obtuvimos con la simulación de este modelo, algunas conclusiones relevantes, y presentaré unas referencias que fueron consultadas para el uso entonces de lo que están presentes en esta charla. Muy bien, por definición, las enfermedades infecciosas son enfermedades que vienen causadas por microorganismos patógenos, tales como bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Muchos de estos patógenos están dentro de los humanos y una persona puede infectarse por contacto directo con otras personas infectadas, contacto indirecto, tocando objetos que están contaminados con el patógeno y transmitido además por una persona infectada. Y también por vectores como picaduras de insectos, contacto o mordedura de algunos animales. ¿Okay? Algunas de estas enfermedades son por contacto directo o indirecto humano-humano. Por ejemplo, de este tipo de enfermedades tenemos la varicela, la gripe, la meningitis, el virus del papiloma humano, el resfriado, la tuberculosis, entre otras más. Y también por contacto con animales como por ejemplo la toxoplasmosis, que es producida por contacto con gatos. También la malaria, la zika y el chikungunya, que pues son producidos por las picaduras de mosquitos. Algunas de ellas son leves y o tratables, pero incluso son benignas. Sin embargo, otras pueden tener serias complicaciones. En este sentido de las enfermedades infecciosas, pues uno tiene data de que estas se han reportado desde la antigüedad, teniéndose noticia de la presencia de este tipo de enfermedades, incluso pues desde las plagas de Egipto, que se tiene un reporte que es el libro del Éxodo, pues es una publicación donde se reportan tipos de enfermedades infecciosas que han causado epidemia. ¿Okay? También como el cólera de 1838 o la gripe española, ¿okay? Pues que tuvo presente en 1918. Otras enfermedades infecciosas, ¿no? Producidas por el SARS, por el MERS, y bueno, ya sabemos la más reciente, ahora en el 2020, que tiene que ver con el COVID-19. En cuanto a cuando nos
nos enfrentamos a una posible epidemia, el sistema de salud público se realiza una serie de preguntas de interés que, que los responsables que están dentro del sistema de salud pública, pues quisieran resolver y quisiera preguntar entre estas preguntas que se hacen ante una epidemia, está cuántas personas afectará la epidemia, cuántas personas necesitarán tratamiento, cuánto durará la epidemia. Y también se preguntan si es necesario poner a los enfermos en cuarentena. Como un apoyo a la toma de decisiones y a dar respuesta a esta pregunta, en este sentido, la epidemiología matemática, que es una rama que se ha desarrollado en la biología, proporciona estrategias, no solamente estrategias, sino también el conocimiento para la comprensión de los mecanismos subyacentes en torno a esta epidemia y a su vez, entonces ayuda a responder estas preguntas que generalmente se formulan. Hay una historia de cuando fue el primer reporte sobre modelización matemática de epidemias. El primer resultado que se conoce en epidemiología matemática fue publicado en 1760 por Daniel Bernoulli en defensa de la inoculación contra la viruela de esa época. Y este fue un trabajo en el que se presentaba un modelo matemático para estudiar el comportamiento de este tipo de enfermedad. Entonces, desde 1760 datan las publicaciones relacionadas con el modelaje matemático de epidemias. Sin embargo, el fundamento de todo el enfoque de la epidemiología está basada en los modelos compartimentales que fueron establecidos por médicos de la salud pública, tales como Rose, Hammer, McKendry y Kermar, que hoy en día pues todavía podemos encontrar referencias como la de Rose y la de McKendry. ¿Okay? Entonces ellos se encargaron de establecer todo el fundamento basado en modelos compartimentales en sus trabajos que fueron publicados entre 1927 y 1933, pero todo esto soportado sobre la investigación que desde 1760 ya Daniel Bernoulli había publicado. Entonces, en este sentido, existen varios modelos compartimentales. El modelo más sencillo es el denominado modelo SI. Este tipo de modelo describe la dinámica de enfermedades donde una persona puede estar susceptible a infectarse o puede estar infectada. Y cuando se infecta, entonces esta persona siempre va a estar infectada. Es un modelo apropiado para describir el comportamiento dinámico de enfermedades como, por ejemplo, el SIDA o la hepatitis B, que cuando la persona se infecta, pues queda infectada para siempre. Entonces, este modelo ha podido reproducir el comportamiento dinámico de este tipo de enfermedades. En el siguiente diagrama se muestra cómo sería la estructura compartimental de este modelo para simular este tipo de enfermedades. Lo que se hace es que a la población que denominan N, que tiene un tamaño N, la van a dividir en dos tipos de compartimiento o dos tipos de población. Se tienen primero los susceptibles, que están dentro de este recuadrito verde, y se tienen a la población que es infectada, que ubicamos en este recuadro rojo que está aquí.
Entonces, la idea detrás de este modelo es considerar que a este departamento de susceptible, de toda esta población, entra una cantidad de personas a una tasa o una velocidad que estamos especificando aquí con esta letra griega mu. ¿Okay? Y una vez dentro de este departamento, pues esta población, por alguna otra razón, puede fallecer a una tasa que hemos representado por D, pero también puede pasar al departamento de personas que están infectadas a una velocidad beta. Y allí, una vez infectada, pues entonces pueden las personas fallecer. Parte de esa población puede fallecer a la misma tasa posiblemente a la que pasó acá. No es necesariamente tienen que ser igual, pueden ser distintas, pero lo interesante del modelo es que dice, bueno, que los que ya están infectados quedan infectados para siempre y no les queda de otra que pues fallecer ya sea por la enfermedad o por otra razón. Entonces es un modelo bastante simple. Lo que hay principalmente dentro de esta modelización es este parámetro beta que está aquí, que se llama el parámetro o la tasa de contagio. Y cuando se está infectado, la única forma que se tiene para salir, ¿okay?, de la infección, pues es por el fallecimiento. Eso es todo lo que nos dice aquí este modelo. Entonces, a partir de este tipo de gráficos compartimentales, en donde los compartimentos son el de susceptible y el de infectado, se puede construir un modelo matemático teniendo en cuenta los dos principios fundamentales que fueron establecidos por los investigadores que anteriormente mencioné. Estos dos principios son los siguientes. Se debe contar con dos leyes, una ley de conservación y una ley constitutiva. La ley de conservación simplemente nos indica cómo va a ser la razón de cambio en cada uno de estos departamentos, tanto de los susceptibles como la de los infectados. Y nos dice entonces que la variación en el tiempo de esa población dentro de ese compartimiento va a ser igual a la cantidad de personas que están entrando al compartimiento menos la cantidad de personas que salen, ya sean porque van a otro compartimiento o porque fallecen. Y la ley constitutiva simplemente nos dice cómo es que esta velocidad de pasar de susceptibles a infectados se va a dar. Entonces, la hipótesis es una hipótesis que más adelante veremos que se conoce como hipótesis de mezcla, de mezcla perfecta, que lo que dice es que el número de personas susceptibles que pasan a convertirse en el número de personas infectadas es proporcional al producto de estos dos números. Si S representa el número de personas susceptibles e I representa el número de personas infectadas, entonces la tasa de transmisión de susceptibles a infectados va como este producto, de manera proporcional, y hay que ver entonces cuál es luego la constante de proporcionalidad que va aquí, que incluso puede ser una función dependiente del tiempo. Muy bien, entonces como ejemplo, en el caso del modelo SI, podemos ver acá lo que se hace es tomar cada compartimiento por separado y aplicar los principios que hemos definido anteriormente. Por ejemplo, esta envolvente roja sobre el departamento S, pues observamos que la entrada, que solamente tenemos una entrada de población, pero tenemos dos salidas de población. Una que va hacia el departamento infectado y otra que puede salir de susceptible por fallecimiento. Y lo que queremos entonces es medir cómo cambia respecto del tiempo la población susceptible. ¿Okay? Entonces el modelo lo que nos dice es que el cambio de la población susceptible en ese departamento va a ser igual a la cantidad de la población N que entró menos las que están saliendo.
La que está saliendo es la que se va hacia los infectados, que viene modelizada por entonces el producto del número de susceptibles por infectados. Y aquí la constante de proporcionalidad va a ser beta entre n, considerando que n es el número de la población total que se puede tener constante. Menos la tasa a la cual fallecen las personas que están en ese departamento por el número de personas que están allí. Lo mismo se hace con el departamento de infectados. Entonces lo que se quiere ver es cómo cambia, cuál es la razón de cambio en el tiempo del número de infectados. Y aquí la entrada simplemente es lo que salió del departamento anterior y la salida es por fallecimiento. Entonces quedaría de manera simple que el cambio de el número de individuos infectados va a ser igual a la entrada, que es lo que salió del departamento anterior, menos la salida, que es por muerte de las personas que están en el departamento I de infectados. Es obvio que hay que monitorear también cómo cambia la población acá, pero se conserva. La población aquí se conserva. Esto quiere decir que el N total tiene que ser igual a la población que está en el departamento S más la población que está en el departamento I para cualquier instante de tiempo. ¿Okay? Una resolución de este tipo de modelos para un caso nos presentaría gráficos de los susceptibles en función del tiempo y de los infectados en función del tiempo. ¿Okay? Esto vemos que aquí, en esta gráfica, cuando usamos en el modelo SI, con todas las personas que se contagian, no se quedan infectados y por eso la curva de infectados va en aumento a medida que transcurre el tiempo hasta que se estabiliza, y esto lo que significa es pues que es una situación completamente endémica porque la enfermedad no desaparece y el número de susceptibles en el tiempo obviamente va a decrecer a medida que aumenta el de infectados. O sea, en el departamento de susceptibles la población va bajando, mientras que en el departamento de infectados aumenta, manteniéndose una situación endémica porque la enfermedad no desaparece, que es como ejemplo en el caso de las dos enfermedades que les mencioné, como por ejemplo el SIDA y el hepatitis B. ¿Okay? En el modelo SI, la situación endémica es la única posible, como se puede ver en estos gráficos. ¿Okay? Se alcanza al final en un cierto umbral de infectados y a partir de ahí la variación es muy poca porque es cuando se alcanza la estabilidad y bueno, la enfermedad se queda para siempre. El siguiente modelo es el modelo compartimental CIS. Este tipo de modelo describe la dinámica de enfermedades donde una persona puede estar en el departamento susceptible o puede estar en estado susceptible o infectada y después de cierto tiempo de estar infectada puede curarse y pasar de nuevo al estado de ser susceptible y obviamente infectarse nuevamente. ¿Qué tipos de enfermedades pueden ser modelizadas a partir de este modelo CIS? Bueno, este es apropiado para describir el comportamiento dinámico, por ejemplo, del resfriado, que nosotros sabemos que es un tipo de enfermedad, pues que va y viene, es cíclica. La meningitis y enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VPH y la blenorragia. Este modelo describe bien este tipo de enfermedades, ¿ok? Donde las personas son susceptibles o pueden estar infectadas, luego un cierto tiempo se cura y vuelven a pasar a ser susceptibles, o sea que se pueden infectar nuevamente. Entonces veríamos esquemáticamente el modelo se vería representado de esta manera.
seguimos teniendo los dos departamentos, el departamento de susceptibles y el de infectados, como en el caso del modelo SIS, SI, pero ahora es SIS porque parte de la población de infectados a una cierta tasa que se llama la tasa de recuperación, que es esta letra alfa que estamos colocando acá, pues retornan nuevamente a la población de susceptibles. Y aquí hay algo muy interesante. Lo interesante es ver aquí que si la tasa de transmisión es mucho más alta que la tasa de curación, entonces vamos a tener una situación nuevamente de tipo endémica, como en el caso del modelo anterior. Sin embargo, si la tasa de recuperación es mucho más alta que la de transmisión de la enfermedad, entonces podemos tener una situación libre de enfermedad en la que la enfermedad puede desaparecer para siempre. Entonces, es muy importante los valores que vayan a tomar estas tasas para poder analizar cada una de estas enfermedades. Obviamente, estas tasas se obtienen por calibración de los modelos con data de salud que se haya medido sobre la población susceptible y la población de infectados. ¿Okay? Bueno, aquí por ejemplo mostramos una situación libre de enfermedad. Esta situación libre de enfermedad es en la que la tasa de recuperación es mucho más alta que la transmisión. O sea, nos curamos mucho más rápido de lo que nos enfermamos. Y entonces, el departamento de susceptible, la población aumenta, mientras que la de infectados va a disminuir en el tiempo. Sin embargo, en una situación endémica en la que la tasa de transmisión de la enfermedad es mucho mayor que la tasa de recuperación, entonces la situación es endémica, podemos ver nuevamente el comportamiento de los infectados, va a estar aumentando en el tiempo y se va a estabilizar, y esto significa que la enfermedad no va a desaparecer y por lo tanto es lógico ver que la población de susceptibles baje a medida que la de infectados aumente, y esta sería nuevamente una situación endémica. O sea que este modelo nos sirve para capturar lo que también estábamos viendo en el modelo SI, que era mucho más simple. Muy bien. Otro modelo compartimental es el SIR o SIR. Este tipo de modelo describe la dinámica de enfermedades donde una persona puede estar susceptible, infectada o recuperada. Y después de cierto tiempo de estar infectada, se cura y pasa al estado de recuperación. En este estado de recuperación, la persona adquiere una inmunidad permanente contra esta enfermedad, lo cual quiere decir que no tiene por qué volver al departamento de susceptibles y por lo tanto volverse a infectar. ¿Qué tipo de enfermedades podemos describir? ¿Qué dinámica de qué tipo de enfermedades podemos describir con este modelo? Pues un ejemplo es la enfermedad como la varicela. Este tipo de enfermedad, la persona después de recuperarse puede adquirir una inmunidad permanente y no pasar nuevamente a ser susceptible para posteriormente ser enfermado. Un diagrama de este modelo se vería de esta forma. Ahora tendríamos tres compartimientos aparte de la población de infectados. Tendríamos un compartimiento con población de recuperados que es llenado obviamente con los infectados pues que no fallecieron no fallecieron ni por la enfermedad, ni fallecieron por otra razón, a una cierta tasa también de recuperación. Y acá en este compartimiento, pues las personas pudieran fallecer, no necesariamente por la enfermedad, sino por otras causas, y por lo tanto también hay que contabilizar acá, pues, el fallecimiento. Debo notar que la tasa de nacimiento no se está considerando aquí, pero se puede considerar también en estos modelos y pudieran ser entradas en estos departamentos. ¿Okay? Pero aquí no lo estamos considerando para poder ejemplificar de manera más simple esto. Entonces, una persona puede pasar de susceptible a infectado por contagio a una tasa
beta o una velocidad beta. Y cuando se cura, va a la casilla de recuperado y se queda en dicha casilla como recuperado. Un comportamiento gráfico sería el siguiente de este tipo de modelo. ¿Okay? Es casi como, pareciera como una especie de situación endémica, ¿okay? En la que, bueno, los susceptibles van decayendo en el tiempo y los infectados, en este caso, tienen este comportamiento como el que se ve aquí. Que hay un pico en el que uno considera que la enfermedad o la epidemia está al máximo y luego, a medida que comienzan a recuperarse, aumentar el número de recuperados que está modelizado por esta curva negra que vemos acá, pues entonces el número de infectados comienza a bajar. ¿Okay? Y entonces en enfermedades como las que actualmente tenemos, como el COVID, pues uno puede observar también este tipo de comportamiento respecto a los infectados. Hay un pico donde la epidemia está al máximo y luego puede decrecer a medida que el número de recuperados va aumentando. Entonces, este es un primer modelo que es adecuado para modelizar de manera matemática el comportamiento dinámico del COVID, pues porque ya tenemos evidencia de que no es un caso o no es una situación endémica, que la enfermedad pues puede desaparecer o las personas se pueden recuperar de esta, y es obvio que el número de infectados puede bajar. Entonces, como primer candidato, uno pensaría en este tipo de modelo, y de hecho ciertos investigadores actualmente, cuando comenzó la pandemia, emplearon este modelo matemático y reportaron algunos resultados interesantes sobre el comportamiento de la dinámica del COVID. ¿Okay? El otro modelo, que también es sencillo, es el SIRS, que digamos es el anterior, pero ahora considerando que del departamento de recuperados, entonces hay una tasa que puede volver a ser susceptible. O sea, que describe la dinámica de enfermedades donde una persona puede estar susceptible, infectada o recuperada, y después de un cierto tiempo de infectada, se cura, pasa al estado de recuperación, pero en ese estado de recuperación la inmunidad que adquiere es temporal y no es permanente. O sea que al cabo de otro tiempo la persona puede volver a estar susceptible y podrá infectarse de nuevo. ¿Qué tipo de enfermedades podemos describir? El comportamiento dinámico de qué tipo de enfermedades podemos describir con esta, pues una enfermedad muy rara que ataca a los bebés y a los niños de cierta edad, que es el virus sincitial respiratorio. Es algo que ocasiona problemas a nivel de los pulmones. Este es un tipo de enfermedad que otorga una inmunidad temporal alrededor de 6 meses nada más, y luego coloca al individuo otra vez en una situación de susceptible, en el que obviamente al estar susceptible puede pasar a estar infectado nuevamente y enfermo. Entonces, ese sería como un SIR en el que de los recuperados a una cierta tasa pasan parte de esa población a ser susceptible nuevamente. Entonces aquí habrá una combinación entre la tasa de transmisión entre ambos departamentos y esta tasa que está acá, que es la que hace que retornen parte de la población que se ha recuperado otra vez a los susceptibles, por el hecho de que han adquirido una inmunidad que es solamente temporal. ¿Okay? Y el otro modelo de los que son simples es el modelo SEIR. Ahora bien, en este modelo SEIR se incorpora un nuevo departamento que lo estamos coloreando aquí con el color azul, y hemos denotado con E a la población que está allí.
este modelo 6 es también un modelo compartimental en donde agregamos este nuevo estado de la población que se denomina el estado de latencia o de expuesto. Este estado de latencia es un estado donde la persona está infectada, pero se está incubando el virus y todavía no es capaz de ser detectado. Entonces, esto llama la atención a los investigadores actualmente sobre el COVID y nos dice, bueno, pareciera ser que el 6 es el más adecuado, puesto que con el COVID está pasando una situación similar como esta, que hay la población susceptible pasa a estar expuesta en un estado de latencia en el que el virus se está incubando y no se ha manifestado completamente la infección. Y luego de estar expuesto, entonces allí se pasa al departamento de los infectados y posteriormente puede pasar al departamento de los recuperados. Claramente, nosotros podemos complicar más este modelo para describir la situación de la enfermedad actual con un poco más de precisión, pero como todo va a depender si conocemos estas tasas de transferencias que hay aquí entre departamentos, como la tasa de transmisión o como la tasa de ir de la población de expuesto a la de infectados y de la de infectados a recuperación, se requiere información, datos de salud, entonces el modelo se verá limitado a contar con esa información para poder ajustar esos parámetros y reproducir bien la dinámica. Con esto hemos visto un poco de teoría de cómo es que se estudian las enfermedades y su dinámica desde un punto de vista del modelado matemático en epidemiología. Entonces, con este modelo SEIR, que incluye este departamento, nosotros abordamos la investigación, que parte de ella voy a presentar en esta segunda parte. Entonces, como objetivo de la investigación en torno a la enfermedad del COVID, bueno, nosotros sabemos que el coronavirus 2 es un síndrome respiratorio agudo grave que se suele denominar el SARS-CoV-2 de manera técnica. Y es un tipo de coronavirus porque hay varios tipos de este tipo de virus que causan la enfermedad. ¿Okay? Parece ser, y eso todavía se está estudiando, que este virus pasó de un huésped animal a uno humano, que es algo que es bastante extraño, pero que bueno, ya se han visto en otros casos, y es lo que se denomina pues la transferencia zoonotónica del virus. Es decir, no es una enfermedad propia de los humanos que se contagian entre humanos, sino que es una enfermedad propia de animales que, bueno, en algún momento pasó a los humanos por contacto o convivencia con estos animales. Entonces sabemos que el contagio se hace por transmisión de mini partículas de saliva que contienen a este virus, al estornudar, al toser, al darse la mano, incluso al tocar superficies que tengan estas partículas, entonces este virus se puede transmitir. Entonces, desde el principio, en la SPOL, algunos investigadores nos hemos dedicado a realizar estudios en torno a esta enfermedad y muy particularmente los que hacemos modelización y simulación del comportamiento dinámico de fenómenos, pues decidimos adoptar el modelo SEIR, pero con algunas modificaciones para entonces construir un modelo epidemiológico robusto para la simulación computacional de la propagación del COVID en cualquier parte, particularmente lo queremos hacer acá en Ecuador, basado en el modelo compartimental 6. Porque esto va a ayudar a qué? A predecir la evolución de la enfermedad bajo diferentes escenarios de riesgos y parámetros que se ajusten de manera bien propia y particular al país.
también podemos encontrar con esta estrategia, podemos proporcionar información relevante sobre los posibles efectos de esta pandemia en la salud de la población. Y especialmente generar el conocimiento que se requiere como soporte pues, en las tomas de decisiones sobre las políticas sanitarias y económicas para enfrentar la pandemia en nuevos rebrotes. Esta información puede servir incluso para más o menos en la predicción del comportamiento de la dinámica del COVID-19, indicar pues cuándo nuevamente volver a semáforo rojo si se va a manifestar esta enfermedad. Muy bien, entonces en este caso, pues, como en el caso de todos de los modelos compartimentales, uno cuenta con una población inicial que va a ir cambiando con el tiempo y además que dicha población la vamos a subdividir en otras poblaciones, en las que ya he venido mencionando. La población susceptible, la población expuesta, la población infectada y la población recuperada. Y el modelo demográfico subyacente nos dice pues, que la población total en cualquier tiempo tiene que ser igual a la suma de las poblaciones que están en cada uno de estos compartimientos. El susceptible, más los expuestos, más infectados y los que estén en el compartimiento de recuperado. Y el término de contagio, que es la ley constitutiva de la que habíamos hablado al principio, que era el producto del número de susceptibles por infectado, tiene como proporcionalidad a beta y el parámetro beta, que representa la velocidad de transmisión, y el cociente entre la población total. Este beta T, que es la velocidad de transmisión, ¿ok? Generalmente varía con el tiempo, no es constante, y por eso aquí entonces colocamos que varía con el tiempo. Y es una cantidad que va a ser todo el tiempo positiva. Entonces, ¿por qué se elige esta ley constitutiva en este tipo de modelos? Las razones justifican esta hipótesis son las siguientes. Bueno, primero, este modelo que está aquí para el término de contagio, que nos indica que cualquier individuo infeccioso puede contactar e infectar a cualquier individuo susceptible, ha proporcionado buenos resultados en estudio de la propagación de otras enfermedades virales que se han reportado antes de la que estamos en la actualidad viviendo, como es el COVID-19. Por ejemplo, como el virus de la influenza. Por otro lado, esta función beta T, este parámetro beta T que depende del tiempo, nos permite allí considerar y conciliar todos los efectos de variación en el tiempo relacionados con los individuos, de cómo se propaga la enfermedad, de las fuerzas de contagio, de las cargas virales, incluso de las restricciones o factores gubernamentales, los factores climatológicos, entre otros. Entonces, como en esta investigación queremos establecer un modelo robusto, nosotros en nuestra investigación nos enfocamos a proponer un estudio relacionado con el parámetro beta en el que incorporamos la percepción al riesgo que tiene la población de ser infectada, no solamente de ser infectada, sino también de morir por el contagio, y también las restricciones que impuso el gobierno para mitigar de alguna manera esta tasa de infección, como por ejemplo fue la cuarentena y el cierre obviamente de instituciones de educación, el cierre de centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Muy bien, entonces, bueno, consideramos el modelo de manera normalizada como para trabajar con fracciones. Lo que hicimos fue, pues, las variables de susceptibles, de, de expuestos, de infectados y de recuperados, pues los dividimos entre la población total y esto hace que, pues, esto esté normalizado y desde el punto de vista numérico no tengamos problemas por diferencias en algunas escalas y algunas cantidades que están aquí involucradas. Bueno, entonces de esa manera el término de contagio queda también de manera dimensionalizada de esta forma, en el que los casos susceptibles los podemos calcular como esta fracción S de susceptibles multiplicado por la población total. Y entonces el modelo 6 estándar, nuevamente aquí coloco la manera compartimental, tiene un compartimiento de susceptibles, de expuestos, de infectados y de recuperados, y hacia cada uno de los departamentos las personas se mueven o pasan de un estado a otro a través de estas tasas que estoy indicando sobre cada una de estas flechas. Y la salida que tiene cada uno de estos departamentos, entonces puede ser por el fallecimiento en cada compartimiento de parte de la población. El modelo, siguiendo los dos principios, que es el principio de conservación, la ley constitutiva, aplicada a cada uno de estos departamentos, pues quedaría de esta manera, como el ejercicio que hicimos anteriormente para el modelo más simple, que era el SI. ¿Ok? Entonces aquí quedaría por cada compartimiento una ecuación que va a monitorear la razón de cambio respecto del tiempo de cada una de ese número de población que está allí. El puntito sobre la variable indica que es la razón de cambio de esa variable respecto del tiempo. Y para la población, entonces necesitamos, digamos, una ecuación complementaria, pues que vaya monitoreando lo que de alguna manera la pérdida de población, lo coloco entre comillas, de cada uno de estos departamentos, ¿okay? Para conservar la población. Esa sería una ecuación complementaria. Ahora bien, ¿cuáles fueron las modificaciones? Porque este modelo que está aquí es el SEIR estándar. Como queríamos ver cuál era la influencia del número de casos reportados y queríamos también ver cuál era la percepción al riesgo de contagio que tenía la persona, entonces consideramos dos variables adicionales. Una es esta variable D, que modela la percepción pública del riesgo con respecto al número de casos, ya sean de muertes graves o de casos críticos. Y esta variable C, pues la incorporamos para monitorear el número de casos que se iban acumulando, ya fueran los notificados como los no notificados. Estas variables también fueron normalizadas respecto a la población total y sus velocidades de cambio respecto al tiempo, pues vienen dadas por estas dos ecuaciones que está acá. Ahora bien, estas modificaciones las seguimos de algunas referencias que lo sugirieron para otros tipos de enfermedades como la influenza. Y acá el cambio de esta variable está afectada por otros parámetros. Este parámetro que aparece aquí, este parámetro phi que aparece aquí, es el parámetro de percepción, perdón, hay un error aquí, de proporción de casos severos, que sale del compartimiento de infectados. Este parámetro nos da una proporción y nos dice el porcentaje de casos severos que hay allí. Si uno analizara esta ecuación, pues uno esperaría que el número de infectados disminuyera si esta proporción de casos severos aumenta, porque tendría un impacto sobre la población. Entonces, disminuye la cantidad de infectados
si aumenta la proporción de casos severos. Eso esperaríamos ver. Y lo contrario, si disminuye la proporción de casos severos, el número de casos infectados pudiera infectar porque hay menos percepción al riesgo. Es las hipótesis que habíamos planteado en esta investigación. Este producto de sí, por este parámetro gamma que está ya también en el diagrama del modelo y por el número de infectados, representa a los individuos que no son susceptibles de infectarse nuevamente, pero porque están en procesos de fallecer en un tiempo promedio que es el inverso de este parámetro lambda que estamos incorporando aquí también. Entonces, de esta manera, la función de velocidad de transmisión que se propone va a estar en función de esta variable que modela la percepción pública del riesgo con respecto al número de casos de muertes graves y críticas. O sea, esto es muy simple. Esto es muy simple. Esto es ver que de manera natural, si la población ve que el número de casos de muertes graves y críticos aumenta, pues de alguna manera toma acciones particulares para evitar ser infectados y por supuesto uno esperaría que el número de infectados disminuya. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos estar viendo en la actualidad cuando no hay reporte de casos de muertes graves y de críticos? La población se puede confiar y esto puede causar que aumente el número de infectados. Y es lo que estamos proponiendo en nuestras hipótesis de estudio y esperábamos verificar. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la tasa va a depender de esa variable que fue introducida allí y va a depender de esta forma funcional que está acá, en donde aquí aparece esta nueva función beta 0 aquí, que va a ser la tasa de transmisión de referencia en función del tiempo, que puede ser constante, y la podemos fijar con algún valor de referencia en la literatura de enfermedades que sean similares a estas que estamos estudiando. Y la diferencia entre 1 menos esta función alfa, esto es lo que va a representar las acciones gubernamentales, tales como cuarentenas, el cierre de aeropuertos, cierre de centros comerciales, distanciamiento social y el toque de queda. La función esta alfa se mueve entre 0 y 1. ¿Ok? Significando esto que si alfa es igual a 1, esta cantidad que está aquí se hace 0 y entonces la velocidad de transmisión solamente va a depender de la tasa de transmisión de referencia. ¿Ok? Pero si es distinto de 0, entonces vamos a tener el efecto de las acciones gubernamentales sobre la tasa de transmisión, que tanto puede influir en la transmisión de la enfermedad, si a la gente la colocamos o no en cuarentena, si cerramos o no cerramos aeropuertos y si cerramos o no cerramos centros comerciales, y eso también pudimos evidenciar que era lo que sucedía. ¿Ok? Y este parámetro kappa que aparece aquí va a medir la intensidad de la percepción al riesgo que tiene la población que estamos monitoreando con esta D, que ya habíamos dicho que esa variable lo que va a hacer es modelar la percepción pública a ese riesgo. Entonces tenemos una intensidad que viene dada por esta potencia que está acá. Muy bien, con esto entonces, el modelo SEID que está acá queda modificado con respecto a el parámetro beta T que aparece aquí en estas dos ecuaciones, en las ecuaciones de los susceptibles y de los expuestos. O sea que allí estaría involucrada la percepción al riesgo que tiene la población y la incidencia que tienen las acciones gubernamentales. Entonces queremos ver cómo evoluciona la enfermedad considerando, ¿okay? Estas acciones y la percepción al riesgo. Bueno, lo primero que uno hace es hacer simulaciones teóricas. Tenemos el modelo y vemos entonces cómo se comportaría
todavía sin tener data experimental, sin calibrar los parámetros a la data experimental. Entonces vemos que este modelo, el número de infectados, lo simula con este comportamiento. O sea que cuando comienza la epidemia, el número de infectados aumenta hasta un pico, ¿ok? Y luego entonces va a decrecer en el tiempo, y eso entonces nos está indicando después que los que estaban infectados se están recuperando en el tiempo, y veríamos entonces la curva de recuperado de esta forma. Notar entonces que esta sería una situación libre de enfermedad, que es lo que esperaríamos tener con el COVID-19. Cuando nos referimos a situación libre de enfermedad, es que a los que estuvieron infectados, si se recuperaron, ya se recuperaron y pueden adquirir una inmunidad. Ahora está en tela de juicio si esta inmunidad es permanente o es una inmunidad temporal. Por ahora, como no lo sabemos, no hemos incorporado eso en el modelo y simplemente estamos suponiendo que la inmunidad que se adquiere es una inmunidad permanente, y lo coloco entre comillas. Pero entonces el modelo está describiendo esa situación desde el punto de vista teórico. ¿Qué hicimos? Calibrar este modelo. Cuando digo calibrar es entonces los parámetros, como el beta sub 0 que está por allá, la proporción de casos severos que va a incidir sobre la percepción al riesgo y la intensidad a este riesgo, a esta percepción de riesgo. Entonces estos parámetros fueron calibrados tomando data de salud real que están publicadas en los repositorios del Centro de Sistemas y de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, que aquí está la dirección, el link donde se pueden entonces encontrar esta información. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, bueno, el caso de Hubei. Teníamos casos reportados desde el 27 de enero, que fueron los primeros reportes, hasta el 16 de abril. Y noten el comportamiento que tiene esa data de salud, que se asemeja a lo que teóricamente el modelo nos está diciendo. Bueno, aquí es al contrario. El modelo está reproduciendo un comportamiento del total de casos de COVID muy similar al del caso de Hubei. Entonces, esto nos dijo, bueno, podemos calibrar nuestros parámetros en el modelo utilizando esa data. Y fíjense entonces lo que encontramos. Cuando reportamos, cuando graficamos la data de Hubei, la data de salud, vimos que el comportamiento es esta, como se ven en estos puntos negros que están acá. Y la línea celeste, la curva celeste, es la que el modelo matemático reproduce calibrando los parámetros a esta data. Noten que dentro de un intervalo de confianza, que no estamos reportando aquí, pero que si fue estudiado, el modelo está aproximando o está reproduciendo bien la dinámica en ese lapso de tiempo de data que tomamos del Johns Hopkins para calibrar estos datos. No solamente eso, vimos en otras provincias como estas que estamos notando aquí, incluso la capital, Beijing, ¿ve? Tenía este comportamiento bastante extraño, la data, en el que aquí parecía que después del pico alto de la pandemia, todo había comenzado a bajar y luego hubo como un nuevo pico más pequeño que se presume, ¿ok? Que hubo como un repunte allí. Entonces el modelo, que es la línea azul, también reprodujo este segundo pico que está aquí en cuanto calibramos. Lo mismo que se observa en esta otra provincia que estoy señalando aquí,
¿Ok? Noten que la data tenía este comportamiento que pareciera bastante irregular, o sea, de dos picos, y el modelo fiteando sus parámetros a esta data, pues reprodujo este comportamiento. Y esto nos decía que, bueno, que estaba pasando algo interesante desde el punto de vista de la modelización, o sea, que si estábamos obteniendo los resultados acorde a lo que estaba sucediendo allí en la realidad. Fíjense, por ejemplo, la data de esta provincia aquí abajo tenía un comportamiento demasiado extraño que presumimos más bien que fue mal medida, pero aún así el modelo hizo el mejor esfuerzo por adaptarse a ese comportamiento. Obviamente aquí en este intervalo no fue muy bueno, pero por acá tendió a levantarse en este otro, otro pico que se veía allí. Esta fue otra data también bastante extraña y el modelo, pues, en un intervalo de confianza pudo reproducir eso. Y algo todavía mucho más extraño fue la data de Gansu. La data de Gansu tenía la data de los infectados que se reportaban, tenía este comportamiento, un pico acá, bajaba, pero luego tenía un escalón extraño acá en el que seguía, y este tipo de data generalmente está mal medida. Y nosotros hemos encontrado que aquí en Ecuador la data tiene comportamiento como este extraño, y cuando hagamos la prueba para data de Ecuador, pues este experimento con Gansu nos dice que nuestro modelo incluso puede reproducir ese comportamiento allí. Porque fíjense que entonces la línea celeste pues trató de adaptarse bastante, incluso con este salto que dio acá para simular este otro salto que está acá. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto fue calibración del modelo. Se supone que entonces en un cierto intervalo de confianza, nosotros ahora podamos simular lo que va a pasar al futuro dentro de una banda en un intervalo de confianza y más o menos predecir qué puede suceder con la pandemia. Es bastante interesante este estudio por eso y todavía continuamos en esto. Entonces, algunas conclusiones hasta aquí relevantes es que estas simulaciones computacionales muestran que este modelo SEIR, con estas modificaciones que incorporamos, reproduce el comportamiento dinámico de la enfermedad, ¿verdad? Porque lo vimos para los casos de China, que bueno, donde comenzó todo. Las simulaciones muestran que el efecto combinado de la percepción al riesgo y las acciones gubernamentales afectan a la tasa de contagio de la enfermedad. O sea, esa tasa de contagio de la enfermedad va a depender de que tanto las personas perciban el riesgo a contagiarse y también de las acciones gubernamentales, pero en una combinación como la que mostramos en la ecuación que modela a esta tasa. Y el modelo ajustado a los datos de salud de Hubei y otras regiones de China, pues simula el comportamiento de la enfermedad, aun cuando las mediciones de algunos de estos datos tengan un comportamiento bastante irregular. Entonces esto nos dice que, bueno, que siendo esto un modelo bastante sencillo, tiene robustez y que podemos entonces emplearlo para estudiar el comportamiento a largo plazo de esta enfermedad y poder entonces utilizar esas simulaciones como estrategias para tomar decisiones con respecto a salud pública, a riesgo, etcétera, etcétera. Y esperamos implementarlo entonces para Ecuador. Bueno, algunas referencias consultadas las dejo por acá. De estas referencias tomamos algunos datos para hacer pruebas, aparte de la data de salud del Johns Hopkins. Algunos parámetros fueron fijados a
dotándole el comportamiento similar a algunas otras enfermedades que ya han sido modeladas con este tipo de modelos compartimentales. ¿Okay? Muy bien, entonces, antes de despedirme, quiero agradecer a la organización del webinar, Evaluación y Control de Riesgos Higiénicos de Trabajadores y Servidores Públicos, por la invitación a presentar este trabajo acá, y por supuesto a la Escuela Superior Politécnica del Litoral por todo el apoyo a esta investigación desde que comenzó la pandemia. Entonces, antes de despedirme, les quiero dar las gracias a todos los asistentes y estaré por acá en el foro atento a las preguntas que puedan surgir para responder en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por su atención.